En este vídeo vamos a intentar resumir los apartados 3.3, funciones void, 3.4, ámbito de un dato, revisión, o sea, una nueva vuelta al ámbito de un dato, y 3.5, parametrización de funciones. En cualquier caso, en los apuntes encontrará información más extensa y más detallada y unos cuantos ejemplos más que les pueden servir de ayuda. Empecemos con las funciones void. Si recuerda, cuando presentamos a las funciones void, cuando presentamos las funciones y hablamos de la definición de funciones, en la sintaxis veíamos que el primer elemento que se incluía en la cabecera era el tipo de la función. Eso indicaba que una función que tenía como principal tarea realizar un cálculo y devolver ese resultado, el valor devuelto tiene asociado un tipo y ese tipo, el nombre de ese tipo es el que se especificaba como tipo de la función. Bien, la cuestión es, ¿pueden haber funciones sin tipo? La respuesta es sí. Esas funciones son las funciones void. Escribiremos funciones cuya misión sea repetir una tarea, por ejemplo, pero que no precisan devolver ningún valor ni notificar nada a la función que hizo la llamada. Esa es la tarea de una función void. Void significa vacío, nulo, y se utiliza esa palabra reservada para indicarlo. Así pues, se escribirá void y todo el resto de la función es el conocido, excepto que no hay instrucción return. Si la función no tiene tipo, no devuelve nada, no puede tener una instrucción return. Todo lo demás es exactamente igual que cualquier función. La función tiene un nombre, tiene parámetros formales, o sea, puede tener parámetros formales, puede tener constantes y variables locales y evidentemente tendrá instrucciones, pero no devuelve nada. Veamos un ejemplo muy sencillo, siguiendo con el ejemplo del cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ese ejemplo que llamaba a la función cuadrado, podemos añadir una nueva función a la que vamos a llamar presentación. Su misión es bastante, en fin, sencilla, es una presentación, se puede llamar incluso inocente. Observe que lo que hace esta función es, a partir del parámetro formal tope líneas, tenemos dos ciclos for antes y después de un mensaje que envía a la consola, o sea, de una instrucción que envía a la consola un mensaje, programa básico de trigonometría. Se muestran tope líneas formadas por asteriscos antes y después de ese mensaje. Así que puede pensar que la llamada a esta función con un valor entero producirá una serie de líneas, tantas como la hayamos indicado en la llamada, antes y después del título. Así, en la función main lo podemos ver. Antes de realizar ningún cálculo, se llama a la función presentación y se le dice que queremos 3 líneas antes y después del título. Observe que esta función se llama y no se recoge en ningún momento el valor devuelto. De hecho, no devuelve nada. El resultado de esta ejecución, cuando le pasamos el valor 3, el parámetro formal, perdón, el parámetro real es 3, sería el siguiente. Ese valor 3 se copia en el parámetro formal tope líneas y es el que se utiliza para controlar el ciclo for antes y después del mensaje. Este podría ser el resultado de la ejecución de ese programa. Podemos seguir mejorando esta presentación porque, como hemos dicho, tenemos dos ciclos for exactamente iguales y deberíamos evitar la repetición de código. Por lo tanto, la impresión de estas líneas de asteriscos podía aislarse en una función independiente. Esa función también sería una función void y recibiría también un número entero para indicar el número de líneas que tienen que pintarse. Aquí la tendremos. La función imprime línea, recibe un número entero y, como puede ver, ejecuta ese ciclo for. Por lo tanto, la función presentación, como puede ver, llama a imprime líneas, muestra el mensaje y a continuación llama otra vez a imprime líneas. Hemos aprovechado en la función presentación, la hemos mejorado para que admita también el mensaje que queremos enmarcar entre las líneas de asteriscos.
Así, la llamada presentación 3, programa básico de trigonometría, presentará o producirá exactamente el mismo resultado que antes. ¿Qué ventajas tiene esta versión? Pues que puedo modificar el número de líneas de asterisco que yo desee, eso también lo podía hacer antes, solo que ahora, si en lugar de imprimir asteriscos quisiera imprimir, por ejemplo, puntos, solo tendría que modificar la función imprime líneas. Antes yo tendría que modificar 2 veces la línea dentro de la función presentación. Ahora solamente una vez. Y además puedo mandar cualquier mensaje que yo quiera enmarcar. Bueno, este es un típico ejemplo de una función void que se utiliza pues, con frecuencia. En los apuntes puede seguir trabajando sobre este ejemplo para cambiar el número del tamaño de la línea de asteriscos, el carácter que se muestra, etcétera, etcétera. Le animamos a ello. Seguimos trabajando y profundizando en el ámbito de un dato. Recuerde que decíamos que el ámbito de un dato abarca desde el punto de su declaración hasta el final del bloque en el que se produce la declaración. En una función, si la declaración se hace al principio del cuerpo, el ámbito se extiende hasta el final de la función. Y llamamos variables locales porque tienen un ámbito reducido y se inscribe al interior de la función. Recuerde, los parámetros formales son datos locales de la función. Ahora bien, un dato puede declararse dentro de un bloque delimitado por llaves. No tiene por qué ser el cuerpo de una función. Podría ser, sin ningún problema, un ciclo. Ciclo o la parte if o la parte else de una estructura condicional. En ese caso, ese dato solo puede utilizarse dentro de él. Por ejemplo, aquí tenemos en un bucle controlado por condición, este ciclo while, estamos declarando dentro del ciclo while, dentro de la parte repetitiva, una variable llamada i. Bien, ¿qué ocurre? Cada vez que se produce una iteración, se crea una instancia de la variable i, se utiliza durante toda esa iteración y cuando acaba la iteración la variable desaparece. Y en la siguiente iteración vuelve a ocurrir lo mismo. Las variables es particularmente útil cuando estamos utilizando variables intermedias que solamente tienen sentido que existan, por ejemplo, durante esta iteración para realizar cualquier tipo de cálculo y ya no tiene sentido que permanezcan o que existan después del ciclo. Por lo tanto, sería una buena opción a tenerla en cuenta. En los ciclos controlados por contador, podemos declarar la variable de control del ciclo exactamente en la primera parte del ciclo for y debemos tener en cuenta que solamente existirá durante la ejecución del ciclo. Por lo tanto, se le asigna un valor inicialmente y mientras el ciclo esté iterando, la variable i existe, se modifica de forma automática, según indicamos en la parte final del ciclo for, pero cuando el ciclo for deje de ejecutarse, ya no se podrá utilizar. Evidentemente, si la variable la vamos a utilizar únicamente para realizar el control de las iteraciones del ciclo for, pues en principio no hay ningún problema para que se declare así. Si el valor de la variable i lo necesitáramos después del ciclo for, no podría declararse tal como estamos mostrando. Hay que tener en cuenta que en un bloque yo puedo declarar una variable que tuviera el mismo nombre de otra variable declarada en un ámbito superior, declarado anteriormente. Entonces, cuando utilizamos el nombre, un nombre repetido, la cuestión es cuál es el que se utiliza. Bien, la regla general, o la regla, no es general, la regla es que prevalece la del ámbito más restringido, más cercano. Eso es lo que se conoce como name hiding o prevalencia de nombres. Función que declara una variable local llamada suma. Su ámbito, como puede ver, abarca todo el rectángulo rojo y dentro de este ciclo while se declara otra variable con el mismo nombre, llamada suma. Bien, dentro del ciclo while se utiliza el nombre suma y la cuestión es cuál es el que estamos utilizando, esta variable local del ciclo o la variable local de la función. Por la definición de prevalencia de nombre, la variable que se utiliza es la declarada en el ciclo while. Por lo tanto,
Siempre que estemos utilizando suma, siempre estamos utilizando la del ciclo y jamás podremos utilizar la declarada anteriormente. Cuando acaba el ciclo y utilicemos la variable suma, nos estamos refiriendo evidentemente a la variable de la función, porque la variable del ciclo ya no existe, ya no se está ejecutando. Evidentemente, no estamos utilizando lo que se llama namespaces, porque eso ya sería otra cuestión a discutir. Este apartado, pensando simplemente en el ejemplo concreto en el que estamos, piense que por más que se esfuerce este ciclo interno en realizar cálculos, cuando termina el ciclo nos encontramos con que se devuelve el valor de suma y suma se inicializó con valor 0 y nunca se modifica. Esta variable suma es del ciclo, no es de la función, por lo tanto, siempre la función va a devolver el valor 0. Así que considere que este es un ejemplo únicamente para mostrar el ámbito de las variables, no para realizar el cálculo que estamos indicando aquí. El último ámbito que tenemos que considerar es el de los datos globales, datos declarados fuera de cualquier función, fuera de la función main incluso, y que pueden utilizarse por distintas funciones. Como puede ver, no es que sea recomendable, es que el uso de datos globales supondrá un suspenso. ¿Por qué? Pues porque el utilizar variables globales hará que distintas funciones puedan modificar valores sin ningún tipo de control y provocar efectos laterales, colaterales que provoquen errores de ejecución irreparables. No obstante, el uso de constantes globales sí está permitido porque, a fin de cuentas, no se va a poder modificar su valor. Por lo tanto, como serán datos de solo lectura, no van a tener esos efectos perniciosos en la ejecución de programas. Así que nunca variables globales y, por supuesto, sí será posible utilizar constantes globales. Y para finalizar el contenido de este vídeo, el apartado 3.5 quiere ser simplemente un punto que le haga reflexionar acerca de lo que hemos llamado parametrización de funciones. Los parámetros permiten ejecutar el código de las funciones con distintos valores, o sea, es la forma en la que vamos a tener de generalizar tareas. Los parámetros permiten aumentar la flexibilidad en el uso de una función, nos permite invocar una tarea escrita de forma genérica y hacerla concreta proporcionándole los valores sobre los que debe trabajar. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros de una función? ¿Cuáles deben ser esos parámetros? ¿Cómo establecemos esos parámetros? Bien, debemos establecer que puede cambiar de una llamada a otra de la función. Por ejemplo, en el cálculo de si un número es par, pues lo que va a cambiar es el valor que queremos comprobar. Y qué factores influyen en la tarea que la función va a resolver. Y lo vamos a ver aquí en un pequeño ejemplo. Queremos saber si una persona es alta. Un criterio simple estará basado simplemente en la altura y en establecer unos valores umbrales como estamos viendo aquí. Pero evidentemente una persona es alta dependiendo de su edad. Por lo tanto, esos valores umbrales que nos permiten discriminar si una persona es alta o no lo es, dependerán de la edad de la persona. Así pues, la función es alta, que teníamos aquí escrita de una forma muy simple, puede ver que se enriquece con la incorporación de un nuevo parámetro que es edad. De forma que ahora, si la persona es mayor de edad, esto lo sabemos en base a una llamada a una función, sabemos que o deducimos que la persona es alta si su altura es mayor que un umbral, pero si no es mayor que de edad, deducimos que la persona es alta si el valor de la altura supera otro umbral diferente. Así que, como puede ver, dependiendo de las circunstancias, las funciones requieren menos o más parámetros. ¿Un criterio, un algoritmo para determinar? No, ni mucho menos. El sentido común suele ser el mejor de los criterios. De hecho, incluso piense que la implementación que acabamos de poner aquí puede mejorarse notablemente utilizando constantes para evitar el uso de literales que en este caso están escritas como constantes locales, pero podrían ser sin ningún problema constantes globales. Así que el problema que nos planteamos dependerá
de lo que queremos resolver y recuerde el sentido común, el mejor de los criterios.